Hace muchos años, muchas personas buscaban momentos para poder relajarse, distraerse o simplemente desconectarse de la realidad. Muchos simplemente viajaban o exploraban. Muchos simplemente coleccionaban quizás algunos de sus pasatiempos más grandes. Pero nunca hubieran pensado que algo tan enorme como es simplemente viajar a un mundo o conocer lugares que jamás podríamos estar si no es por un videojuego, nos habrían hecho conocer. Sean bienvenidos a Johanix Play y hoy en este video vamos a estar hablando sobre el gran cambio y avance que los videojuegos nos ha traído en el transcurso del tiempo a nuestras vidas, como simplemente un hobby o simplemente un juego que querías para distraerte, ha simplemente avanzado a tal punto de que nos ha cambiado la vida, nos ha dado quizás muchas veces enseñanzas y quizás muchas veces a cada uno de nosotros nos ha dado un gran momento de relajo y muchas veces momentos de reflexión. Porque sí, ha sido tan simple su inicio, pero muy complejo todo lo que han logrado hoy en día. Hace muchos años la idea era simplemente que las personas pudieran relajarse, distraerse, que no estuvieran estresadas ya en la rutina y tener momentos en los cuales pudieran simplemente pensar en otras cosas, ya sea en atrapar a los fantasmas, derrotar a algún villano, rescatar a la princesa, simplemente juntar unos bloques, y eso era así de sencillo en los inicios. Cabe recalcar que al inicio muchos no consideraban que una historia, una narrativa, un desarrollo de personajes era necesario. Simplemente la gente iba a divertirse y a gastar su tiempo y nada más. Pero con el pasar de los años consideraron que era interesante, era llamativo y llegó a ser necesario lograr que cada juego pudiera tener una narrativa, que muchos de los grandes títulos que afectaron en la historia y en el avance de los videojuegos fuera necesaria una historia, un desarrollo de los personajes, desarrollo de la narrativa, un inicio, un desenlace, un gran avance, ya sea buenos finales para poder tener secuelas o poder desarrollar quizás una historia antes de lo que tú ya estabas jugando. Si bien es cierto, uno de los temas que muchas veces se ha tocado con el pasar de los años es la censura dentro de la historia en sus videojuegos, ya sea en los personajes, simbologías, en los diálogos también. Esto, si bien es cierto, afectó mucho en los inicios, ya que en Japón gran parte de los juegos no tienen problema en poder mostrar este tipo de cosas, un contenido totalmente amplio, pero cuando ellos querían lograr un mayor alcance y lograr que estos juegos fueran lanzados en Occidente, claramente sí era un tema que tocar. Si bien es cierto, hoy en día podrás conocer grandes títulos y grandes sagas que han tenido que pasar por este proceso y que hoy han sido un total éxito, podemos hablar inclusive de la saga de Mario Bros, The Legend of Zelda, Final Fantasy, The Dragon Quest, etc. Tenemos muchas sagas y muchos juegos de los cuales podemos inclusive hablar sobre este tema, ya que muchos juegos han tenido que verse afectados con esto de la censura. No ha sido muy fácil en el transcurso de los años poder tratar estos temas, pero ha sido algo que al final se tuvo que hacer y ha tenido un gran éxito al fin y al cabo. También podríamos mencionar que muchos de los juegos de hoy en día se han tenido que inspirar inclusive en juegos antiguos, ya que si bien es cierto que hemos avanzado en el pasar de los años mucho en lo que es la gráfica, los colores, en todo el avance de tecnología que hemos tenido, muchos no han dejado las raíces y realmente han tenido éxito también, ya que si bien es cierto los juegos hoy en día están avanzando exponencialmente, pero las raíces hoy en día siguen vigentes y de hecho podemos ver grandes títulos también que han tenido muy buena aceptación, ya que es gran parte de lo que hoy en día se juega, pero también los inicios son bastante importantes para muchos y también las nuevas generaciones han podido disfrutar de estos títulos. También un tema que podríamos mencionar es que quizá muchas personas han considerado que un juego debe tener una gran alegría en sus personajes, en su ambiente,
quizás siempre debe ser la historia donde el héroe derrota al villano, y así quizás el juego sería mucho mejor, o quizás los juegos serían mucho mejor, pero debemos recalcar que nunca ha sido ese el caso. Siempre hemos tenido una gran variedad en cuanto a contenido. Si bien es cierto, hace muchos años esta idea ya ha sido bastante clara en títulos ya sea de terror, de supervivencia, de un género más quizás oscuro, pero que al fin y al cabo es, dentro de lo que se puede hablar, realista, ya que un juego hoy en día también es plasmado dentro de la vida real, y tenemos claro que en la vida tenemos cosas buenas y cosas malas, y muchas de las personas que han querido hacer esto reflejado en un juego realmente ha sido tocado muy bien y muy bien profundizado en lo que es un videojuego, ya que siempre las personas hemos tenido ese afán de querer descubrir cosas. Quizás también la curiosidad ha sido un punto muy claro a tocar, y quizás también el miedo o superar tus temores ha sido uno de los grandes puntos y éxitos que han logrado grandes títulos, grandes franquicias también, dentro de lo largo de los años. Ha sido un punto muy interesante que quizás muchas personas nunca lo han considerado, o quizás algunos sí se lo han cuestionado, pero realmente ha funcionado. Aquí sí podríamos profundizar un poco, ya que muchos de los títulos de terror, o quizás más fuerte en lo que es un contenido muy oscuro, han funcionado exponencialmente, y de verdad que a mucha gente les ha gustado hoy en día, ya sea por unos títulos donde la narrativa sea importante, o simplemente asustar al jugador también es importante, ya que nosotros los seres humanos nos atrae este tipo de cosas, nos atrae este contenido. Entonces esta clase de juegos sí ha sido popular desde los inicios hasta hoy en día. Quizás las mecánicas han sido distintas, han variado, pero es un sistema y algo que nos ha funcionado al fin y al cabo como consumidores, como jugadores, de gran manera. De hecho, muchos de los títulos, muchas de las sagas han sido exitosas al fin y al cabo, pese a tenido que mostrar escenas grotescas, escenas donde quizás puedes ver mucha sangre, donde tienes que ver a personajes siendo torturados. Quizás al inicio fue bastante complicado para muchas personas tener que quizás exponer esta clase de títulos, pero al fin y al cabo ha sido algo necesario que ha tenido que pasar la industria. Quizás ha tenido muchas complicaciones, pero es parte de los videojuegos hoy en día. Quizás hemos tenido que tener ya una clasificación para este tipo de juegos, pero todo público hoy en día al fin y al cabo ya tiene alcance, ya sea por las consolas o por medios de internet. Es más, si quieres puedes hablar de muchos títulos o de muchas entregas que quizás no tenían gran parte, un contenido, una narrativa importante. Si bien es cierto, muchos era simplemente asesinar o destruir todo lo que se ponga a tu paso, pero es un hecho de que muchas narrativas de terror también te dejan una gran enseñanza, ya sea por el desarrollo de las historias principales o historias secundarias que te presentan en el transcurso de la trama. Y por supuesto que si hablamos de enseñanza, no podemos dejar afuera a muchos de los juegos que nos han enseñado historia con la narrativa del videojuego, y las historias me refiero también a mitología, por supuesto. Si bien es cierto tenemos muchos títulos que podemos mencionar en cuanto a mitología, God of War no se queda exento en esta mención, ya que quizás es uno de los títulos más referenciales en cuanto a mitología. Probablemente cuando hablamos de esto, muchas personas deben haber aprendido con los videojuegos más allá de haber tomado un libro y quizás indagado en muchas historias. Es un hecho también sobre este tema de que muchas personas han aprendido con estos videojuegos. Es también claro que aquí ya vemos un desarrollo demasiado grande cuando hablamos de crecimiento en los videojuegos. Si bien es cierto, como decíamos al inicio, simplemente era necesario llegar de un punto A a un punto B, o simplemente cumplir las misiones que un juego te podía entregar. Ahora, esta clase de juegos ya necesita una narrativa más desarrollada, necesita una historia totalmente profunda para que pueda haber una persona que no juegue quizás y se pueda
atraer con esta clase de títulos. Así que si ya te has dado cuenta, podemos hablar de que los videojuegos en este punto ya nos han enseñado muchas cosas, ya nos han mostrado muchas cosas, ya han expuesto tantas cosas que ya deja de ser algo tan sencillo y simplemente algo para poder pasar el tiempo, y es donde tú puedes rescatar muchas experiencias. Y cuando hablamos de experiencias es porque asimismo tenemos mucho que aprender en los videojuegos, tenemos mucho que explorar, mucho que conocer, personajes a los cuales queremos conocer también, personajes a los cuales queremos descubrir, mundos que aún no hemos podido llegar a conocer. Son estas las grandes cosas que nos han presentado dentro de un juego, pero también deja de ser visto ya como un juego, sino un mundo el cual tenemos que explorar por primera vez, conocer por primera vez. Cada punto, cada rincón que tú puedas llegar a ver es algo nuevo que descubrir. O también podríamos decir a lugares que volver a encontrarnos, volver a un lugar al cual ya había sido, porque hemos estado también pasando por un proceso de juegos que han sido remasterizados o donde hemos tenido bastantes remakes, porque como ya decíamos, hay juegos en los cuales no puedes avanzar porque han sido tan importantes en la industria que quizás hemos visto la primera versión de un juego y ahora hemos visto una versión actual del mismo, y es al fin y al cabo un método que funciona bastante bien. Porque así como en la vida también hay momentos de nostalgia, los juegos por supuesto también nos traen demasiada nostalgia. Cuando has tenido que viajar a un mundo quizás 20 años atrás y hoy en día puedes volver a hacerlo con una versión mucho más moderna, pero esa nostalgia está de vuelta. Por eso si tenemos que hablar o detallar el proceso de los videojuegos, de esta gran industria que hoy en día nos ha afectado a gran parte de la gente, es que no todo es un juego, no todo es divertirse. Muchas veces te podrás reír, pero también puedes sufrir. Te toca quizás ver la muerte de algún personaje, quizás ver un final totalmente decepcionante, no por la narrativa, pero quizás porque no era el final que esperabas. Quizás te tocó ver la muerte de tu personaje principal. Quizás te tocó ver cómo el personaje principal no cumplía el objetivo que tú esperabas. ¿Pero acaso la vida misma no funciona de esa manera? ¿Cuántas veces no te has equivocado? ¿Cuántas veces no has fracasado? ¿Cuántas veces no has tomado el camino equivocado? ¿Cuántas veces no has elegido la elección que debías elegir? Porque nos ha tocado ver la historia de un amigo que quizás ha tenido que sufrir en el transcurso de la aventura. Nos ha tocado ver la historia de un padre que ha perdido a su hija dentro de un apocalipsis. Nos ha tocado ver historias donde familias han fracasado y perecido. Nos ha tocado ver juegos o la vida misma. Porque así como podemos reunirnos con mucha gente a quizás pasar un buen rato, también tenemos juegos en los cuales podemos encontrar una gran reflexión, un gran aprendizaje. Es también algo que nos ha tocado vivir, es algo también que nos ha tocado ver. Pero muchos hemos vivido la experiencia de aprender, de divertirnos, de compartir. Porque al final es eso, divertirse, pasar un buen rato, desconectarte quizás de tus malos momentos, de tu mala rutina. Hoy en día los videojuegos nos han cambiado, han afectado la realidad que vivimos. Recuerda, no importa la dificultad, no importa todo lo que hayas tenido que pasar para llegar a la meta, para llegar al objetivo. Lo que importa es todo lo que has aprendido en el transcurso de la aventura. Y así hemos repasado cómo los videojuegos se han convertido en parte importante de nuestras vidas. Espero que te haya gustado el video, si es así dale like y comparte para que este canal pueda crecer mucho más. Espero que te haya gustado también el poder tocar tantos temas, el poder reflexionar con todo lo que hemos hablado. Esto fue Johanix Play y nos veremos pronto en una próxima ocasión.